abran sus Biblias en el libro de Romanos, pero vamos a leer el verso 16 y 17. Amén. Vamos a leer el verso 16 y 17. Si todos están ahí, ¿me pueden decir amén? Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tomen sus asientos. Pero Benjamín, el hermano Carlos, la semana pasada tocó hasta el 16, ¿por qué él es de nuevo el 16? Sí, ya sé, pero tiene un orden. Yo voy a empezar a desarrollar del 17 en adelante y ustedes van a seguir con sus Biblias, porque supongo que todos tienen Biblia, así que van a estar atentos, siguiendo con la Biblia, porque vamos a trabajar, Dios mediante, hasta el verso 32. Amén. Amén. Entonces, ya hemos estudiado el verso 1, hemos estudiado la introducción, sabemos a quién lo escribe, a quién se dirige, el motivo, y estamos entrando en temas un poco más profundos. Sabemos el anhelo de Pablo por querer ir a Roma y predicar el Evangelio. La semana pasada el hermano Carlos nos dijo. Sabemos la necesidad de Pablo de predicar el Evangelio. ¿Por qué? La semana pasada quedó claro y creo que fue uno de los temas principales en el punto de la predicación del hermano Carlos. ¿Y fue por qué? ¿Por qué? Porque somos deudores. Porque Pablo se sentía deudor. Entonces, ya tenemos claro eso, de que Pablo se sentía deudor y que él tenía la necesidad de predicar el Evangelio a todos. Y que por eso él predicaba este Evangelio de poder y además de esto no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Porque este era poder de Dios. Amén. Ahora, en el verso 17 nos dice que el Evangelio, también la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Y Pablo cita un verso que está en el Antiguo Testamento, que dice en Habacuc, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y esta es una verdad que va a quedar clara, y de aquí en adelante, lo que Pablo va a hacer, ya dijo el verso 15, el verso 16 y 17, una gran profundidad, una gran verdad, y de aquí en adelante, del 18 en adelante, hasta el capítulo mediados del 3, lo que Pablo va a hacer es demostrar eso. Más o menos hasta el 3:21 es como que la continuación, porque si leemos, y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos de frente al 3:21 y podemos decir, continuarle frente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y así. Y podemos leer, y que esto podría ser como que un paréntesis de explicación del verso de 1:18 hasta el 3:20, de demostración de lo que Pablo quiere decir, de esta verdad que ha dicho, que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Y que, además de esto, ¿qué dice el 17? Que más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué quiere decir Pablo esto? Para eso síganme en el verso 18. Todos atentos con sus Biblias. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Una vez más, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En primer lugar, acá Pablo está afirmando una cosa. Nos dijo primero que el justo por la fe vivirá. Pero también nos dice una cosa, de que hay algo aparte que se llama la ira de Dios. Y la ira de Dios está puesto ¿sobre quién? Sobre todos. Se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso quiere decir que todos los hombres que no están bajo la fe, bajo la gracia, bajo la cubierta, ¿están bajo qué? Bajo la ira. Entonces hay dos puntos. ¿Estás bajo la cubierta de Dios o estás bajo la ira de Dios? No hay un punto intermedio. Vamos a tener claro eso ahorita. Porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Contra quiénes? Contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Contra los hombres que se complacen con la verdad. Contra los hombres que están en contra de la verdad.
Y Pablo a partir de ahí también va a seguir demostrando en adelante todo ello. Contra los hombres que se oponen a Dios. Contra los hombres que se oponen ante el creador de las cosas. Contra los hombres que se oponen ante el Dios que pone las reglas del juego. Partiendo desde ahí. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Eso quiere decir que todo ser humano tiene conciencia de que existe un Dios porque Dios se lo manifestó. Entonces, el ateísmo no es más que un mero capricho del hombre por querer negar algo que él sabe que es cierto. El ateísmo en realidad no es que no es Dios, es no creo en Dios o no quiero creer en Dios, porque no me conviene creer en Dios. No acepto creer en Dios. Pero acá la palabra es clara. Todo hombre tiene conciencia dentro de sí de que hay un Dios, de que hay algo más allá. Todos, en algún momento. Porque en toda cultura, aún en la más primitiva que podemos conocer, todos han tenido conciencia de que existe un Dios. Y sí, más adelante nos vienen a decir los científicos una serie de cosas más, que eran las cosas que para poder explicar lo inimaginable es que en la mente el hombre desarrolla a un ser superior que tiene que ser. Pero acá la Biblia nos revela de que Dios lo ha manifestado, verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Quién puso a Dios, quién puso en el hombre que el matar era malo? Y eso es universal. En cualquier cultura que pueda haber visto, el asesinato se castigaba. ¿Quién puso esa verdad en el hombre? ¿Quién puso esa verdad en el hombre? Porque desde antes, ahora es de que para casarse, para tener relaciones sexuales tenían que ser casados. Eso no solamente viene de la cultura judía, que sean después culturas depravadas y todo lo demás, pero era una norma que siempre se guardaba la virginidad para el matrimonio, en general, en casi todas las culturas. Y desde un principio. ¿Quién le enseñó al hombre de que el robar era malo? Si vemos en esquemas generales, casi todas las culturas han mantenido un estándar similar y mínimo de ética que se comparten en todas, generales, a grosso modo. ¿Quién puso ese chip en el hombre, ese tipo de cosas? De que el mentir es malo. Porque de lo que Dios, que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a través de uno mismo en su propia conciencia que tenemos, y más allá también Pablo nos revela en el 20, si seguimos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿qué más nos revela de que existe un Dios creador que, según el verso 20, ¿qué más? La creación. La creación del mundo nos revela dos cosas de Dios. Miremos a nuestro alrededor. Aquellos que han podido salir de Lima y ver de repente un poquito más de naturaleza, o sin ir tan lejos, José Gálvez para más adentro, Pachacamá, Chosica, y miren la naturaleza. Miren la creación de Dios. Según ese verso hay dos cosas que nos revela la naturaleza sobre Dios, que son su eterno poder y su deidad. Según el verso 20, la naturaleza nos revela dos cosas asombrosas de Dios: su eterno poder y su deidad. Porque es ilógico pensar que porque dos piedras chocaron, salieron árboles, crecieron ríos, salieron animales, cada uno según una especie, hubo un sol, hubo estrellas, hubo nubes. Es más tonto creer que porque dos piedras chocaron, pasó todo eso, a pensar de que hay un Dios con una inteligencia suprema que diseñó todo
y que creó todo. Su eterno poder y su deidad. ¿Por qué su deidad? Porque está encima de todo lo creado. Está encima de todo lo creado. ¿Por qué los incas adoraban al cerro, al sol, a la tierra? Porque eran cosas, eran entes o eran medios por los cuales ellos subsistían. Por la tierra tenían alimentos, por el sol podían hacer sus cosechas, por las lluvias, por los... Pero más allá de eso, la naturaleza, la misma creación nos revela el enorme poder de Dios y su deidad, porque Él está por encima de todas las cosas creadas. Es como que tú tengas un Playgo, hagas un robot y el robot cobre vida y se crea superior al que lo creó y lo domine. Pensar en ese tipo de cosas es absurdo, es tonto. O es como creer que porque yo agarro y tiro ladrillos, de la nada se va a construir una casa. Con terraza, con cuartos, divisiones, techo, puerta. Es tan tonto pensar y un día mirar de repente, ¿no? Y decir, wow, qué bacán ha quedado mi casa. Ha sido azar. Por la suerte que se formó este diseño, justo como yo lo quería. Y tengo al ingeniero al costado, al arquitecto que lo diseñó y me dice, qué azar, fui yo. Yo lo diseñé. El maestro de obra fue el que trabajó ahí. Una serie de elementos inteligentes que formaron todo esto. Primero, lo que Pablo nos revela aquí es que no se puede negar, uno, a Dios. Dios. Dos, el conocimiento de Dios del ser humano. No, nadie puede decir de que no sabía que existía Dios. Porque la naturaleza propia lo revela. Amén. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces nadie tiene excusa delante de Dios de decir que no sabía que existía un Dios o de la existencia de ese Dios. ¿Por qué? El 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todos los hombres, entonces, saben que hay un Dios. Todos los hombres tienen conocimiento de la existencia de Dios. ¿Pero qué prefirieron hacer los hombres? Prefirieron armar dioses de acuerdo a sus medidas, de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a lo que le convenía a cada uno. Pues no glorificaron al Dios creador de todo, al Dios creador de la naturaleza. No le dieron gracias, sino que se envanecieron, dice, en su propio razonamiento. ¿Qué es envanecerse? Es llenarse de orgullo, es llenarse de soberbia, es pensar que tú eres mejor que otros, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mientras buscaba todo esto, también encontré una frase de un científico ateo, Carl Sagan, ya murió, una de las más grandes mentes del siglo pasado y principio de ese siglo, y decía una cosa, decía, Dios no vive, escuchen esto, Dios no vive en un cielo de nubes, sino en las mentes de hombres ennublecidos. Decía eso.
Lamentablemente este hombre estaba entenebrecido en sus, ¿qué dice la Biblia? En su necio corazón fue entenebrecido. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Da una frase muy profunda. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Es que no le dieron gracias a Dios. ¿Por qué es que no glorificaron a Dios? Porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay dos características de un hombre necio. Un hombre necio es muy soberbio y es profundamente ignorante, pues no le gusta ser corregido. Son dos características de un hombre necio. Es muy soberbio y es profundamente ignorante. Y es ignorante porque no quiere ser corregido. Y hay muchos ejemplos de esto. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hace poco lancé una, ¿no? En el siglo XIX salieron una corriente grande de pensadores. Una de ellas salió una teoría, que después se empezó a enseñar como verdad. Universidades, colegios, y se toma como verdad, que es la teoría de evolución. Inclusive antes enseñaban dos teorías. Era el evolucionismo y el creacionismo. Al menos le daban el espacio de Dios en el lugar académico. Hoy en día, cuando yo me preparé para entrar a la universidad, solamente me enseñaron el evolucionismo, ya no el creacionismo. No sé los que entraron posteriormente si eso cambió o no cambió, pero para San Marcos no te enseñan el creacionismo. Te enseñan solamente el evolucionismo. Y se ha tomado como verdad. Una teoría, un postulado de Darwin, que porque fue una isla y vio animales muy grandes. Yo nunca he visto a un perro convertirse en gallo, ni tampoco he visto a mi gato ladrar. Una cosa es adaptación y otra cosa es evolución. Son dos términos muy diferentes. Otro postulado que salió en ese tiempo, en esas corrientes filosóficas que salió a partir del siglo XIX, de tratar de separar al hombre de la conciencia de la iglesia y de la fe, porque la fe te reprime, la iglesia te reprime, y precisamente sí los reprimía porque había una especie de, ¿cómo se puede decir?, de norma moral estándar. Y ellos querían precisamente vivir sus propios deseos y razonamientos. Y es lo que poco a poco, de siglo en siglo, ha ido avanzando a vivir lo que hoy en día vivimos. Salió un filósofo, pensador, llamado Nietzsche, a decir que, no es el grupo, es un pensador, a decir que Dios había muerto. Dios había muerto. Luego salieron avances, la psicología. No es tu problema. Por eso, disculpan a los que estudian psicología, yo también he estudiado trabajo social y he estudiado términos psicológicos porque es parte de mi carrera, pero la verdad que yo no confío en la psicología porque parte de principios ateos. Y no eres tú. Es tu alrededor, es tu contexto, son las influencias que ha tenido, ¿no? El condicionamiento, cómo has crecido, el alrededor, tus padres, ¿no? Después vino otro a decir, no, los problemas que tuviste en la infancia, todo está relacionado con el sexo. Mismo Nietzsche, no, vamos a ser un superhombre. Esa es la única forma de poder avanzar.
en sus razonamientos, se hicieron necios. El superhombre, ¿qué cosa era? Era dejar toda idea pasada y ir avanzando ideas futuras, con un alma libre. ¿A qué suena hoy en día eso? A lo que estamos viviendo. Posteriormente viendo el humanismo y una serie de cosas y corrientes más. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se hicieron necios y les dije, empezaron a ser dioses de acuerdo a sus estándares. Empezaron a ser dioses de acuerdo a lo que ellos necesitaban. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios, que es incorruptible. Hay que tener claro esto, incorruptible. Llegan a su casa y después buscan el diccionario, que es incorruptible. En semejanza de imagen de hombre corruptible. Empezaron a hacerse dioses ellos mismos. Es por eso que en la cultura griega vemos a dioses que tienen deseos humanos. ¿No? Si estudian la mitología griega, es asombroso como historia, de verdad, o sea, como cuento, el que se inventó todo eso tuvo un cerebro mejor que el de Marvel. ¿Ya? Porque, o sea, como historia es locaza. Pero miren, empezaron a tomar forma, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, hicieron a imagen de hombres corruptibles. En Grecia los dioses tenían deseos, se iraban muy fácilmente y por su ira bajaban y mataban. Si les gustaba una mujer, iban y tenían relaciones con ella, pues después salían los semidioses, Hércules, toda esa gente. Se peleaban entre los dioses, se formaban bandos entre dioses, los dioses tomaban bandos para ayudar a ciertos pueblos. Egipto, ya, no son hombres. ¿Qué dice? En forma de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero estos hombres hicieron dioses a su imagen y a lo que les placía. Por lo tanto, nosotros al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos principios, tenemos dignidad, tenemos una serie de cosas que nos da el hecho de ser creados por Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos entendimiento del bien y del mal. Ellos, al bajar el estándar de Dios y poner dioses de acuerdo a su medida, lo hacen como reptiles, lo hacen como aves, como animales, como personas, bajan el estándar del hombre. Ya, el estándar de vida ya no es aquí, el estándar de vida es ahora es acá. Porque ¿qué le puedes pedir a un reptil? Aparte de que se arrastre. ¿O qué hace un reptil aparte de eso? O un ave. Baja tu nivel, baja el nivel que tiene el hombre de acuerdo a sus medidas, entonces los bajos instintos, los deseos, las pasiones, ya no son tan inmorales. Ya no son tan malos. Nos damos cuenta que esto se repite en todas las culturas que han existido a lo largo de la humanidad. Por lo cual también Dios, 24, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El hombre baja sus propios estándares y Dios
hemos visto ya que, ¿por qué? Porque su mente ha sido entenebrecida, se han envanecido en sus razonamientos, se han vuelto necios, y acá vamos a ver algo que pasa en el 24, que dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿Qué dice el 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. La ira de Dios muchas veces se revela, o casi siempre, cuando deja y entrega al hombre a vivir como se le place, como quiere, como se le da absolutamente su gana. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Inmundicia podemos decirlo como estar en medio de basura, en medio de heces, en medio de cosas putrefactas, en medio de muerte. Los entregó a la inmundicia. Dios los dejó que vivan a sus anchas y los entregó a la inmundicia, a pasiones viles. Entonces podemos ver que, en otras palabras, la ira de Dios se abate contra la persona entera del hombre cuando deja que el hombre viva como gusta, cuando deja que el hombre viva de acuerdo a los deseos de su corazón. En las concupiscencias de sus corazones, dice. ¿Qué es concupiscencia? No sabía qué era exactamente, tenía una idea, pero decidí buscarlo. Y dice, deseo de bienes, según el diccionario, deseo de bienes materiales o terrenos, pero en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Es un deseo sexual exacerbado, es desordenado. Dios lo entregó entonces a las concupiscencias de sus corazones, al deseo desordenado de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando llevan a vivir de una manera desordenada, pecas contra ti mismo y también pecas con tu prójimo. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, 25, síganme, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque es que Dios, acá hay una conexión. Porque acá dice, ya que. Porque es que Dios los entrega a la inmundicia, a las concupiscencias de su corazón, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando desechas estas verdades, cuando desechas a Dios, cuando en tu mente no necesitas de un Dios para poder vivir, Dios te da ese gusto y te deja de vivir como a ti te da la gana. Pero según el verso 18, entonces estás bajo la ira de Dios. Entonces, si estás viviendo así ahorita y ves que no pasa nada, y sigues haciendo y no pasa nada, y sigues viviendo lo que estás viviendo y no pasa nada, déjame decirte que estás bajo la ira de Dios. Porque el hecho de venir a una iglesia no te hace salvo. El 17 nos dice, mas el justo por la fe vivirá. No dice por asistir a la iglesia. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
Un ídolo es una mentira. Un ídolo es una falsa representación de Dios. Y ya no vamos a enfocarnos de repente en la forma en la que tenían los ídolos antes, que eran estatuas, o como todavía tienen ahora en la religión católica, por ejemplo, tienen muchas estatuas, vírgenes, santos. Sino vamos a ir más allá, que es un ídolo. Un ídolo es todo aquello que quita el primer lugar de Dios. Creo que todos sabemos eso, o levante la mano quien no sabía el término de ídolo antes. Es todo aquello que quita el primer lugar de Dios. Eso es un ídolo. Por lo tanto, un ídolo es una falsa representación de tu Dios. Es una mentira. Hoy en día, la gente es su propio Dios. El trabajo se ha formado en su propio Dios. El logro personal se ha convertido en un Dios. Hoy en día hay una serie de dioses. Hoy en día el fútbol es un Dios. La selección es un Dios. Algún cantante puede ser tu Dios. El otro día miraba con qué entusiasmo una de las chicas miraba un concierto y no estaba en vivo, era grabado. ¿Y con qué entusiasmo miraba un concierto? Puede ser tu Dios. Algún actor, alguna persona, tu papá, tu enamorada, tus hijos pueden ser tus dioses. Cualquier cosa que tome el primer lugar de tu vida es un ídolo. Por lo tanto, es una representación falsa de tu Dios y estás viviendo en mentiras. Dice, seguimos el 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Segunda vez que menciona a Dios que los entrega. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Consecuencia del abandono de Dios es que vamos a tomar en alto la bandera de la mentira. Y Dios nos entrega a pasiones vergonzosas. Por lo tanto, podemos concluir de que el homosexualismo en sí no es una condición, sino un castigo. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, y después en el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. El homosexualismo en sí, entonces, es un castigo de Dios porque está la ira de Dios puesta sobre el hombre, sobre la mujer. Te ha entregado a pasiones vergonzosas, a quien está bajo la ira, a quien está en pecado, a quien está viviendo con este estilo de vida, a quien que ha tomado la mentira como su bandera y ha desechado la verdad, a quien que no quiere saber nada de Dios, pero quiere formar a sus propios dioses. Dios entrega a pasiones vergonzosas. Y no solamente queda en el homosexualismo, pero acá es clarísimo que está hablando Pablo acerca del homosexualismo. Sino que, por ejemplo, ayer yo estaba, me llegó una notificación, será de que tanto le doy comentarios negativos al periódico La República, de que me han hecho fan destacado. Y ayer me llegó una notificación de un artículo. Y decía, profesora norteamericana tiene una pareja swinger. Swinger, ¿qué es eso? Vamos a buscar. Me metí a leer. El artículo decía de que esta señorita, cuando
no quería estar con su novio, dejaba que su mamá y su hermana estén con su novio porque era una forma de complacer así a su novio. Y el diario en ese artículo no hablaba nada en contra de esto, no condenaba nada de esto, no decía de que era un acto inmoral, sino más bien que te daba detalles de cómo es ese tipo de relaciones. Porque todo es de mutuo acuerdo, por si acaso, así que no es infidelidad. Es de mutuo acuerdo. O sea, a eso ya no le llaman incesto, porque yo tenía entendido de que eso es incesto. Sino que le cambian el nombre, le ponen uno más bonito, es de mutuo acuerdo y todo está bien. Y así el mundo sigue avanzando de mal en peor. Porque han sido entregados a pasiones vergonzosas. Han sido entregados a pasiones vergonzosas, en las cuales las mujeres dejaron el uso natural, se ascendieron entre ellas, y los hombres mismos también, entre ellos mismos, con por su propia lascivia, por vivir de acuerdo a los deseos de su corazón. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tercera entrega, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ven todo lo que abarca estar viviendo bajo la ira de Dios? En primer lugar, es que están viviendo bajo la inmundicia, bajo pasiones viles y bajo una mente reprobada. Alguien que está viviendo bajo la ira de Dios. Dios mismo entrega. Dios está emitiendo juicio en ese momento por la maldad del hombre, por el desprecio del hombre, por el desecho de la verdad sobre la mentira. Te entrega pasiones viles a la inmundicia y a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre en realidad que no quiere saber nada de Dios es un hombre que en sí odia a Dios. Si estuviera en sus manos poder matar a Dios, lo haría. Eso hemos sido tú y yo antes de venir acá, antes de ser convertidos. El hombre es enemigo de Dios. Porque no le conviene bajo su perspectiva vivir bajo las demandas y los principios de un Dios santo y justo. Así que bajo ningún argumento podemos decir de que porque yo hago cosas buenas me puedo acercar a Dios, porque un corazón que desprecia a Dios está lleno de estas cosas. No hay ninguna forma en la tierra, ninguna, que nosotros mismos, por nosotros mismos, podamos buscar o acercarnos a Dios. Ninguna. ¿Por qué? Porque Dios es el límite que tenemos para de hacer todas las cosas de los hombres. Dios es el límite de los hombres que tenemos todas las cosas. ¿Por qué se dice que una nación cuyo Jehová es su Dios prosperará? ¿Cuál es el mal del Perú hoy en día? Y de toda Latinoamérica en sí casi. La corrupción. ¿Por qué una nación cuyo Jehová su Dios prosperará? Porque si el presidente tuviera temor de Dios, si los ministros tuvieran temor de Dios, si los congresistas tuvieran temor de Dios, si las personas que trabajan en el gobierno, si cada ministerio que trabaja, si la gente que están ahí, que las empresas tuvieran temor de Dios, no habrían contratos fraudulentos, no habrían robos, no serían una serie de cosas, y cada quien haría lo que le correspondería y la nación avanzaría. Pero ¿qué pasa? Cada quien busca lo suyo porque su propio corazón está entenebrecido. ¿Y qué cada quien hace? Lo que le conviene. Su propio beneficio. Por eso la solución no está en ningún partido político, la esperanza no está en ningún hombre.
Porque el hombre siempre le va a vivir como está de acuerdo a su gana. Un hombre sin Dios va a vivir de acuerdo a sus ideas. Un ejemplo de todas estas cosas son lo que estamos viviendo hoy en día, de estas marchas de derechos humanos. La marcha de derecho homosexual, el aborto, que se pide legalmente, ¿cómo es? Aborto seguro y legal. La eutanasia, que fíjense que en la eutanasia empezó supuestamente con personas que ya estaban por morir y que ellos mejor decían que decidir dónde morir porque su sufrimiento era muy fuerte. Pero hace poco en Colombia, se estuvieron siguiendo unas noticias, se dio el caso de una señora que su enfermedad tampoco no era que era terminal, sino de que ella quería morir porque tenía una enfermedad que es dolorosa, pero que no era terminal, y que al principio el juzgado le dio la potestad de que le permitiera morir, y al final como que se retractaron. Pero ¿visten cómo empieza todo? De poco, y luego va avanzando. ¿Qué más? La legalización de la marihuana, la pedofilia. Hay un grupo de personas a nivel mundial que se juntan como activistas para decir de que ahora como esta bandera que abre, ¿no?, un montón de panoramas, esta bandera de los derechos homosexuales, que la pedofilia también es una opción sexual. Y así poco a poco vamos a ir desglosando una serie de cosas más. Es por eso que el relativismo que vivimos hoy en día es la mentira que está tomando el mundo como bandera. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio estándar de moralidad, de ética, de lo correcto y de lo bueno, y no hay ningún absoluto. Es por eso que el hombre quiere quitar a Dios, porque el único absoluto en todo esto es Dios. Es quien pone las cosas firmes, es quien pone las reglas del juego, como dije, porque es su creación, todos somos hechos bajo y esas las reglas que Él impone, las normas que pone, los estándares que pone. Pero no, el hombre quiere vivir como quiere, para hacer lo que le conviene. 29. Estando atestados de toda injusticia, y acaba de seguir Pablo hablando, sí, los cristianos siempre lo que me dicen afuera es, los cristianos siempre hablan en contra de los homosexuales y del aborto, es lo único que critican. No, es lo único que es muy visible, que todos salen a marchar, pero no, los cristianos estamos en contra de todo acto inmoral. Y Pablo va a dar una serie de listas. Así que si tú decías, no, yo no estoy dentro, yo no soy homosexual, yo no estoy dentro de eso, eso no es mi pecado, fíjate que podemos estar de repente dentro de estos. Y dice, están atestados de toda injusticia, fornicación. Fornicación no solamente quiere decir relaciones sexuales fuera del matrimonio. Fornicación es todo deseo sexual fuera de control. La pornografía entra en fornicación. Todo esto, deseos sexuales inapropiados, entra dentro de la palabra fornicación. Hasta el ver con deseos a alguien que no es tu esposa o ver con deseos a una hermana, a una amiga o a alguien, también entra en la palabra fornicación, aclarando. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahí pecamos todos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es una lista grande. Y no solamente está hablando aquí de pecadazos y pecaditos, porque acá está el homicidio, pero también está el chismoso. Un chismecito nomás. Murmuradores, esos que le gustan meter cizaña. Los desobedientes a los padres. Ahí todos pecamos ya. Los necios. No, yo soy terco, no soy necio. No, eres necio. Los desleales, aquellos que no pueden cumplir su palabra, aquellos que rompen un pacto. Los envidiosos, los mentirosos, todos están aquí.
Y todos de una u otra forma estábamos metidos dentro de estos versos. ¿Qué dice el 32 para ir cerrando ya? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. O sea, no solamente, acá ellos también hablan un poco fuerte, porque dice que habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, entendiendo y sabiendo de que estás mal y que tu camino es camino de muerte, lo haces y te gozas con los que lo practican. Lo promueves, eres un activista de eso. Es como aquellos, ¿no?, que no son homosexuales, pero no, yo apoyo la bandera, la causa homosexual. Y en las empresas obligan. Creo que el grupo Scotiabank es un patrocinador fuerte de esta ola. Cuando trabajaba también en una empresa, antes de salir de ahí, en mis correos me habían impuesto, a pesar de que me negaba, me discutía con mi gerente, a escribir ya no poner en plural de hombres, sino, por ejemplo, si iba a decir las personas, los trabajadores, no sé, ponte la ciudadanía, una cosa así. Me habían hecho una charla y una explicación de cómo escribir mis correos a partir de ahora. Sino también que se gozan con los que lo practican. Entonces, viendo toda esta lista, viendo todo este diagnóstico del hombre, se puede decir, es un diagnóstico de la condición humana sin Dios. Hay una pregunta que quiero hacer, y es la pregunta que yo le puse de título a la prédica. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Por qué? Porque en el Evangelio 17 la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque tú y yo estábamos en esta situación. Porque el hombre vive en esta situación. El hombre vive bajo la ira de Dios. Sí, tus hijos pequeños no son angelitos, están bajo la ira de Dios también. Porque si tienen conciencia propia de pecado y no se arrepienten, están bajo la ira de Dios. El hombre sin Dios está bajo su ira. Dijimos al principio, hay dos lugares donde uno está, bajo la cubierta de Dios y bajo la ira de Dios. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque si no estamos bajo la cubierta de Dios, estamos bajo su ira. Vivimos ¿en qué? Entregados a nuestros propios deseos, a la concupiscencia de nuestros corazones, a pasiones vergonzosas. Nos gozamos con los que practican los males. No, yo no hago eso. Sí hacemos. ¿Por qué? Porque cuando hay un chiste raro lo celebras. Entonces nos gozamos con los que practican los males. Porque cuando alguien te cuenta de que hizo algo extraño en la empresa y ganó un beneficio, lo celebras. ¿Por qué? Porque eso se llama picardía. No es pecado. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque no hay forma humana de que tú y yo nos acerquemos a Dios. No lo hay. Porque si fuera así, no hubiera sido necesario que Cristo venga. Por eso después Pablo va a seguir hablando sobre la ley. Que nadie se salva por la ley. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque el Evangelio es ese anuncio de salvación por aquel que sí es justo, aquel que venció todas estas tentaciones y todos estos pecados. El Evangelio es ese anuncio de un hombre que fue abandonado por Dios para recibir la ira que tú y yo merecíamos. ¿Por qué Jesús oró de esa manera en Getsemaní y lloró y sangre sudó? No fue por los clavos,
No fue por los látigos que iba a recibir, fue porque iba a ser abandonado por el Padre y por eso gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque la locura de la predicación, el Evangelio es la única arma que tiene el hombre para reconciliarse con Dios y conocer al Dios al cual nosotros hemos despreciado. Por eso necesitamos el Evangelio. Porque por el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe, porque creíste, y para fe, porque es de continuo, como el hermano Carlos nos enseñó la semana pasada. La salvación no es un hecho, como nos explicó, que sucede, se gana un alma y listo, sino que es un proceso, y Pablo va a seguir hablando más adelante con la santificación, la justificación, y todo el proceso que tiene que ver hasta poder ser excelentísimos para llegar a la presencia de Dios. Porque el que empezó la buena obra en nosotros, ¿la perfeccionará? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque tú y yo somos perdidos pecadores. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque el Evangelio es la carta de amor de Dios para sus hijos. Hay que entender eso. El Evangelio no es un cuento de un hombre que vino y murió. El Evangelio es vivo. El Evangelio es real. El Evangelio es Cristo, muerto y resucitado. Es Cristo tomando tus pecados y los míos. Es Cristo justificándonos delante del Padre para darnos justicia. Por eso es que el 17 dice, porque en el Evangelio es la justicia de Dios. ¿De qué justicia me habla si nosotros somos malos? La justicia de Dios está en que Jesús toma tus pecados y te entrega de su santidad. La justicia de Dios está en que Dios entregó a su Hijo para morir por nosotros. Y Dios no entregó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Entonces, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Esa es la pregunta que tienes que llevarte en la mente. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? ¿Queremos que el mundo cambie? No es salir y protestar afuera, no es salir y marchar, es salir y predicar el Evangelio. Y como dijo el hermano Carlos Jesús y nos enseñamos la semana pasada en la Biblia, es por la locura de la predicación. Habla, comparte, da estas noticias. El pecado no se tapa, el pecado se condena. Si amas a alguien que está en pecado, denúncialo, díselo, porque si no, no lo amas. Anuncia el Evangelio. Recuerde que aquí Pablo empezó hablando de la ira de Dios, no del amor primero. Y todos nosotros estábamos bajo la ira y ahora estamos bajo su amor. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos.